Buenos días. Quisiera agradecer a la Universidad de Loyola por su invitación, su hospitalidad. Voy a hablar hoy del asunto siguiente: ¿qué alienación para qué libertad? ¿En qué medida se puede renunciar libremente a su libertad? A pesar de la diferencia y de época y contexto que existe entre Suárez y Rousseau, podríamos sacar un punto de convergencia en la historia del pensamiento político, el de la afirmación de una libertad e igualdad original entre los hombres. Estos son los dos atributos constitutivos de su humanidad. Así pues, según la constatación realizada por Rousseau desde el inicio del contrato social, Rousseau dice: el hombre ha nacido libre y, sin embargo, vive encadenado en todas partes. Si la esencia del hombre es la libertad, su existencia sociohistórica está marcada por la servidumbre. La única igualdad subsistente entre los hombres es la de su alienación universal. A partir de ahí, la razón de ser de lo político solo puede residir en la restauración histórica de una libertad y de una igualdad perdidas. Para Suárez, el hombre es esencialmente un ser libre, razonable y finito. El hombre es libre, lo que supone decir, primer punto, que no está sometido a nadie, lo que es la condición misma de la igualdad. Y, segundo punto, la finalidad del poder político consiste en constatar este dato. Es decir, que no podemos ahorrarnos el cuestionamiento sobre el consentimiento a la ley y que, consecuentemente, sobre las condiciones de posibilidad y de legitimidad del poder del Estado. Por lo tanto, si partimos del examen de la teoría política de Suárez y de Rousseau, podemos sacar dos modos de comprender el pacto social y la alienación a la hora de explicar el estatuto de la soberanía en la modernidad. Desde la óptica de Suárez, se trata de explicar de qué modo el Estado no es el resultado de un consenso, sino la actualización en la historia de la condición inevitablemente social de los hombres. Es decir, ¿qué lugar puede ocupar una teoría del pacto social en la articulación entre el modo de ser naturalmente social del hombre y su modo de ser político, que no sería, por otra parte, sino su actualización? Desde la perspectiva de Rousseau, le corresponde no solo, primer punto, por la mediación de la hipótesis normativa del contrato social, darse los medios para restaurar bajo otra forma la libertad y la igualdad por la alienación política que obstaculiza el proceso histórico en marcha, sino también para, segundo punto, garantizar la fundación entre la naturaleza primera del hombre y su existencia sociohistórica. A partir de este paralelismo, podemos sacar tres líneas de investigación. Primero, el hombre es un ser social por naturaleza, contrariamente a Rousseau, para quien el hombre ni es sociable ni insociable por naturaleza. Si bien, para los dos autores, la sociedad es necesaria para el perfeccionamiento del modo de ser humano. Segundo punto, sin embargo, esta misma sociedad no puede conservarse sin un poder político, no solo establecido conforme al derecho natural del pueblo, sino
induciendo a su vez la alienación de este último en beneficio de los gobernantes. La unidad intrínseca del Estado es deudora de la obediencia de los miembros que lo componen a una autoridad. Tercer punto. En consecuencia, si es igualmente necesario y natural que exista un poder público, esto será para responder a la exigencia ontológica propia a cada individuo. En Suárez, para, cito a él, perseverar en su existencia, o en Rousseau, para que el género humano cambie su forma de ser para no perecer. Como este mismo poder debe ser pensado para que, por ejemplo, el consentimiento a la ley, o más extensamente el consentimiento de los gobernados, sea legítimo y compatible con la libertad y la igualdad natural. Esta teoría del pacto social en Suárez prepara, no obstante, la modernidad representada por la concepción russoniana de la alienación y de la soberanía, ya que, primer punto, sostiene que el poder político no sería la prerrogativa de un individuo particular, sino siempre la de la comunidad considerada en su totalidad. Segundo punto, así, todos los regímenes políticos se originan en el pueblo. En consecuencia, la monarquía y la aristocracia solo pueden surgir a través de una institución positiva humana. Hay que decir, segundo punto, así, a través de una institución positiva humana, puesto que la democracia puede existir sin esta institución por la única emanación natural del poder. Tercer punto. El pacto social traduce igualmente una oscilación entre su fundación trascendente, la referencia al creador de la naturaleza humana, y su basculación siempre posible en una problemática de la inmanencia, donde prevalece una lógica de la coexistencia de las libertades en la que lo singular solo puede mediatizar lo universal. En fin, es necesario señalar que la determinación del ser político como voluntad y subjetividad, donde en Rousseau encontramos su forma emblemática, aquí está ausente o quizás en gestación. La voluntad humana no puede pretender ser la causa eficiente del poder civil y el fundamento legítimo de la autoridad no descansa en su convención. En Suárez, la emergencia del Estado supone la conjunción de la tendencia natural del hombre y de la libre adhesión. La voluntad de los individuos no puede pretender situarse exteriormente bajo los requisitos de la naturaleza. Y a pesar de la referencia de Suárez a lo que él llama la democracia original, único régimen conforme al derecho natural, gobierno del pueblo por el pueblo, posibilidad de autogobernarse directamente, podemos preguntarnos cómo en el pensamiento de Rousseau, en qué medida depende efectivamente del pueblo, depender a su vez de sí mismo. Dicho de otra manera, aparece necesariamente la forma democrática, pero no se impone de forma necesaria. Suárez y Rousseau invitan consecuentemente a sus lectores a comprender a partir de la problemática específica las condiciones de posibilidad y de legitimidad
de la alienación política para imponerse como una respuesta a la opresión y como una garantía de soberanía. Para concluir, la articulación retorcida entre la alienación, de qué modo el no poseer un derecho original podría fundar una nueva emancipación. La articulación entre la alienación y la libertad, si el hombre es libre, ¿de qué libertad es libre políticamente? Y esa articulación entre la alienación y la libertad, en la problemática del pacto social en Suárez y Rousseau, confirma la existencia de puntos convergentes. Primer punto, cómo hacer inteligible la legitimidad de la transición de una multiplicidad de hechos que es propia a la dispersión de las particularidades hacia una unidad del derecho en la que el derecho debe ser algo diferente a una figura invertida de la fuerza. Segundo punto, interrogarse sobre el consentimiento a la ley y sobre las razones de la obediencia supone también preguntarse en qué medida el pueblo puede alienar su derecho supremo. ¿Qué le corresponde? ¿Darse un maestro o representantes? Podemos comprender al pueblo como un instigador de sus propias leyes. Para responder a estas cuestiones, Suárez nos remite a un mundo que termina, el de un poder de derecho divino. Rousseau anuncia, por su parte, no solo el fin del antiguo régimen, sino también la emergencia de la libertad como razón de ser histórica y metafísica de la política. El paralelo establecido nos lleva a concluir que el pacto social en Suárez no puede revertir la significación contractual que le otorgará Rousseau debido a las siguientes razones. Primera, el Estado se identifica con una entidad ontológicamente autónoma en relación al consentimiento de los individuos. Surge de la naturaleza social del hombre en función de una necesidad teleológica, sin descartar de su emergencia la intervención de la voluntad individual como causa segunda o parcial. Por esta razón, nos atreveríamos a decir que se manifiesta la forma de una necesidad libremente asumida. Queda por decir que el Estado posee su propio fin objetivo, es un cuerpo político místico, una entidad social necesaria, ordenada a la realización del fin último del hombre. Segundo punto, en el mismo momento en el que afirmamos que el hombre ha nacido libre, queda a su vez definido por su aptitud a someterse a la autoridad civil, de tal forma que esta última no aparece en contradicción con la condición natural del hombre y sin que esta propiedad sea deudora de la voluntad de los hombres asociados. La respuesta de Rousseau consiste en comprender la esencia de la soberanía a partir de la voluntad general, momento en el que, cito Rousseau, todo el pueblo establece unos estatutos sobre todo el pueblo, considerándose solo a sí mismo. El problema político sigue siendo el establecimiento de un acuerdo entre la voluntad particular y la voluntad general. Cito Rousseau, cada particular tiene como sujeto su existencia individual e independiente. Tercer punto, Rousseau aporta
para su cumplimiento histórico y político la intuición fundadora presentada por Suárez de la democracia original. Cito, el soberano solo puede considerarse colectivamente y en cuerpo, haciendo superflua en el contrato social la figura de tercero, el soberano, identificado ya con el acto de soberanía manifestado por el pueblo. De una democracia que Suárez remite a su estado original sin ser teorizada y que hace posible en su actualización política. Se hace eco en ruso una democracia teorizada en su misma posibilidad, pero sin embargo circunscrita en el horizonte de una virtualidad histórica. Estos son los sobresaltos propios de la gestación del espíritu democrático a los que nos confrontan Suárez, precisamente Suárez y Rousseau. Muchas gracias por su atención.